Dicen que tienen los audios activados, chicos. El micrófono. Yo. Bueno, ¿pudieron resolver sus casos en los grupos? Profesora, Más o menos, profesora. aspirante Lazo Ricardo. El compañero Sí. Cuevas Rodrigo tiene problema de internet y se le desconectó. Bueno, listo. Para que lo pueda arreglar. Bueno, más o menos. Y son un poco más difíciles que los casos de mujeres que vimos de la vez pasada porque esos están mucho más claros. Las reglas son mucho más claras. El hecho de que ya existan unas reglas específicas para el tratamiento de mujeres hace que sea mucho más claro poder encuadrar un caso. Acá, como les decía, la diversidad de situaciones son muy distintas. Hay reglas que no están tan claras y que de hecho dependen de cada caso concreto, entonces se puede hacer más difícil. La idea de los casos es eso, es ver qué le parece a uno, qué le parece a otro, pero qué nos imaginamos que habría pasado, cómo se vendría relacionando con esa persona, qué acuerdos, digamos, habría, y bueno, ir encontrando la mejor solución posible. Ahora cuando vayamos caso por caso vamos a poder verlo y discutirlo, así que ¿quién quiere empezar? ¿Qué grupo? Sala 1, profesora. Bueno, Una nueva persona ingresa hoy a un establecimiento penal de Río Negro. Al momento del ingreso, es entrevistado por dos agentes del servicio penitenciario, que le toman muy pocos datos y anotan según lo que aparece en su DNI. Algunos de los datos básicos: apellido, Jiménez; nombre, Luciana; sexo, femenino; nacionalidad, argentina; fecha de nacimiento, 8/8/89; domicilio, Chubut 415, Viedma, Río Negro. Los agentes ubican a Luciana Jiménez en el pabellón donde se encuentran las tres mujeres del establecimiento. Sin embargo, algo empieza a llamar la atención a los y las agentes. Es que las demás internas llaman a Luciana Jiménez como Mica y utilizan pronombres masculinos para referirse a ella o él. En una conversación, un agente le cuenta a otro que cree que Luciana Jiménez es un varón trans y por eso sus compañeras lo tratan como varón y le dicen Mica. Esta misma agente aclara a otra que según lo establecido a la ley de identidad de género, tiene la obligación de tratar a las personas según su identidad autopercibida desde el momento en que las personas realizan el cambio registral. Hasta tanto la persona no realice el cambio en su DNI, deben guiarse por lo que dice allí. Consigna. ¿Qué piensan que sucede en este caso? ¿Consideran que el registro inicial de Mica fue adecuado? ¿Se encuentra bien ubicado en el pabellón? ¿Las agentes que explican cómo deben tratarlo están en lo correcto? bueno, que estuvieron conversando de eso. Yo acá, profesora, aspirante a Sí. agente, Canuya Marcos Agustín. Estuvimos debatiendo bastante en este caso, en realidad no terminamos de resolverlo completo, ¿no? ¿Qué piensan que sucede en este caso? Bueno, en este caso se podría decir que hay una persona trans ingresando a un establecimiento penal donde se le tomaron muy pocos datos de ingreso. O sea, según lo registrado no podemos saber si esa persona es trans o no. O sea, nunca se identificó ella como de qué género es o cómo se percibía ella o él. Claro, en este caso hubo falta de diligencia por parte del servicio. No hubo un trabajador social o algo que la entrevistara tampoco, como para que ella pueda autopercibirse. Eh,
La segunda pregunta dice, ¿consideran que el registro inicial de Mica fue adecuado? Nosotros debatimos y creemos que no, o sea, el registro inicial fue muy básico, muy mínimo, no tuvo todo en cuenta. ¿Se encuentra bien ubicado en ese pabellón? Nosotros creemos que sí se encuentra bien ubicado en ese pabellón. Esto más que nada como base a la seguridad, porque si bien es un varón trans, pueden haber situaciones de abuso en un pabellón de hombres. Exactamente. Bien, bueno, vamos hasta acá. Queda una pregunta más que ahora la conversamos, pero para reponer algunas cosas hasta acá, creo que está bien su respuesta. Que usted, como dicen, yo puse a propósito esta cuestión del ingreso, ya que el ingreso es algo que habíamos visto en las reglas de Bangkok, cómo estaba más sistematizado, que al ingreso hay que tomar ciertos datos y que los datos que se tomen al ingreso después pueden afectar ciertas decisiones adentro. Bueno, para las personas LGBTQ+, la parte del ingreso es un momento importante, porque como ven acá, solo le tomaron los datos del DNI, y tal vez si le hacían una entrevista más personal, si le preguntaron algunas cosas, hubieran podido conocer esos agentes que esta persona que en el DNI dice que es una mujer que se llama Luciana, en verdad se autopercibe, venía expresándose con otras personas como un varón al que llaman Mika. Que eso es una información a la que los agentes no accedieron por tomar como solo la literalidad del DNI. Y con esto yo también quería reponer un poco las cuestiones que vimos la clase pasada, ¿no? Por un lado, no tomar la cuestión de la autopercepción solo cuando aparezca en el DNI. Bueno, tiene que ver con la próxima pregunta, así que mejor no adelanto más. Y por otro, como decían recién, sobre si la ubicación es adecuada o no. Hay casos en que un varón trans no estaría seguro yendo a un pabellón de varones cis, se llama, varones que han nacido varón y que se reconocen como varones. O sea, las personas que no son trans se las denomina cis. Entonces, puede ser que esté bien ubicado, sí, tal vez por error estaba ahí, pero después pudo encontrarse seguro en ese pabellón, hay un buen clima, bueno, está bien que esté ahí. ¿Quieren seguir con la última pregunta que queda, que dice la gente que explica cómo deben tratarlo está en lo correcto? Esa pregunta fue la que no terminamos de responder nosotros, profesora. O sea, no la terminamos de debatir, no nos alcanzó el tiempo para debatirla en realidad. Ok. ¿Y alguien quiere decir su opinión acá en el grupo? Hola, profe, aspirante Hola. de Contreras. Sí. Yo estaba ahí en el grupo. Para mí, no está, la gente no está en lo correcto. ¿Por qué? Porque aunque no se realice el cambio formal, debe respetarse la identidad de género de la persona. Porque es un derecho que está ligado ahí a la dignidad humana y al libre desarrollo de la personalidad. Bueno, sí, a eso iba la pregunta, porque puse a propósito lo de la ley de identidad de género, porque en la ley al principio dice que toda persona tiene el derecho a que se le reconozca su identidad autopercibida. Y además que toda persona tiene el derecho a hacer el cambio, la rectificación registral, y que en el DNI entonces aparezca, en este caso, que es masculino y que su nombre es Mica, digamos. Pero no es que hay que esperar a que obligatoriamente esté el cambio en el DNI para tratar así a la persona, sino que a la persona hay que tratarla como se identifica, como decías vos, relacionado a los principios de dignidad humana y de libre desarrollo de la personalidad. Así que quería también un poco aprovechar para jugar con eso en este caso. Y otra pregunta tengo, ¿llegaron a ver
el principio 9 de Yogyakarta que les dije que vean. Tal vez no fui tan clara en esto, estoy pensando. Pero yo quería que vean también el principio 9 de Yogyakarta, que es el que vimos la clase pasada, que tiene un montón de incisos, para ver en cuál podía encuadrar este caso, en cuál podían encuadrar todos los casos. Ahí lo acepté. Profe, buenos días. Sí. ¿Le puedo hacer una consulta? Aspirante agente Sí. César. Le hago una consulta porque no sé si por ahí fue en esta materia o en otra, hablamos sobre el tema de que, porque ella ingresa, pero ella ingresa como mujer, ella todavía no hace la transición a hombre, la transición. O sea, no la pueden mandar a un pabellón de hombres si ella es mujer. Es que eso es lo que ¿Estoy en lo estamos correcto? No, eso es lo que estamos hablando, ¿no? Porque la identidad autopercibida es una cuestión que debe respetarse aunque se haya hecho formalmente el cambio en el DNI. Entonces, ella entra como mujer solo a los ojos de la persona que le tomó el ingreso y que solo se fijó en lo que decía su DNI. Porque si en vez de leer el DNI y anotar esos datos, lo que hacía era hacerle una entrevista personal, tal vez hubiera anotado que era un varón que se llamaba Mika y después podría haber anotado, obviamente los datos formales son necesarios, no es que no los vamos a usar. Entonces, como principio general, se debe respetar esa identidad autopercibida de las personas, hayan o no hecho ese cambio registral. Pero no corre peligro su integridad al mandarla a un pabellón de hombres siendo mujer. Bien, ese es el otro punto por el cual también decidí poner este caso y algún otro parecido, porque hay muchas situaciones que no están tan claras, digamos. Esta persona podría sentirse tranquila yendo a un pabellón de varón y podría, así como podría estar en riesgo, depende en cuál podría tal vez no estar en riesgo. Siempre se tiene que pensar en la seguridad de estas personas. Imaginemos hay un montón de escenarios posibles. Uno en el que lo manden a un pabellón de varones y no esté en riesgo y esté todo bien. Otro en el que sí esté en riesgo, entonces sea mejor no enviarlo a un pabellón de varones. Tal vez en este caso, en el de mujeres, estaba bien, pero hay, por ejemplo, situaciones en provincias que tienen mucha más población, que tienen pabellones especiales para personas trans. Sí, eso también le iba a preguntar, porque hay penales y hay cárceles que tienen pabellones para personas trans. Claro, como forma de solución. Lo que habría que pensar en nuestros casos es, por ejemplo, si es una sola la persona trans, bueno, ver que esto tampoco le significa un aislamiento, ¿no? Que pueda compartir con otros internos o con otras internas ciertas actividades. Por eso, como les decía, es un tema mucho más complejo, donde hay un montón de cosas que no están tan claras y dependen de cada caso concreto y cómo se desarrolle cada caso concreto. Siempre es importante tener en consideración la seguridad, siempre es importante tener en consideración también la participación de esta persona en las decisiones. Acá claramente no tuvo una participación, si ya desde la entrevista no escucharon su voz, solo copiaron lo que decía su DNI, bueno, no estaba abierta la participación a que esta persona exprese cuál era su situación en relación a su identidad de género. Eso es, profesora, lo que aparece en el principio 9, en el inciso C, ¿verdad? O sea, en el principio 9 Exactamente. Sí, ¿querés leerlo? ¿El inciso C? Sí. Ahora lo leo. Garantiza que en la medida que sea posible todas las personas privadas de su libertad participen en las decisiones relativas del lugar de detención apropiado de acuerdo a su orientación sexual e identidad de género. Ahí está. Esto, según los principios de Yogyakarta, según el principio 9, que es el que
nos interesa para las personas privadas de la libertad, esto, se debe garantizar que las personas participen de las decisiones que las afectan en relación a este contexto al contexto de encierro. Bueno, les propongo que sigamos con otro caso, que tengamos esta duda que salió presente, la que decía la compañera aspirante agente César, porque en otros casos posiblemente van a aparecer cosas parecidas, así que está bueno para pensar en distintos casos cómo se da la situación. Sí, profe, en el de nosotros que nos tocó sala 5 es casi parecido. Bueno, ¿quieren que sigamos con ese entonces? Bueno, si quieren yo lo leo, yo estaba en el grupo, pero no es que lo encuentro. Bueno. Sala 5 dice, las autoridades de un establecimiento disponen que se deben realizar registros personales a 3 internos que estuvieron involucrados en una situación conflictiva dentro del penal. Una de esas personas es Martina, una interna intersex. Consigna. ¿Qué significa que Martina sea intersex? ¿Cómo deben proceder en este caso? Perdón, repito porque no se escuchó del todo bien, me parece, así que repito un poco el caso. En el caso, a partir de un conflicto que hubo en el establecimiento, se tienen que hacer registros personales a ciertos internos. Y uno de esos internos es una persona que es intersex. Entonces la pregunta es, por un lado, ¿qué es ser intersex? Y por otro lado, ¿cómo se debe proceder en un caso como este? No sé si se escucha ahí bien. Sí, ahí se escucha mejor. Se escuchaba como medio... porque estoy con los borroso, auriculares. Nosotros por intersex pensamos que es una persona que no se constituye dentro del sistema binario, o sea, que no se represente como mujer o como varón. Puede ser que sea un varón que se represente como mujer o al revés, o como que no se perciba como ninguno. Después, ¿cómo deberían proceder en este caso? Nosotros pensamos que se debería otorgar prioridad a las consideraciones de seguridad y a los deseos de la persona respecto a cómo se perciba, para poder garantizarle también el derecho a un libre desarrollo de su personalidad y sus garantías como persona. Lo que sí entramos en duda es que en el momento de llegar a hacer un registro, nosotros teníamos entendido de que las mujeres registraban a las mujeres y los varones a los varones. Entonces no teníamos bien en claro cómo hacíamos si esa persona era un varón y se representaba como o sea, se sentía identificado como una mujer, y quién lo registra. Lo registra igual un varón o una mujer. Bueno, bien, siguen apareciendo más dudas, que es lo que está muy bien y es lo que tenía que pasar. Antes, tengo una aclaración con respecto a lo de intersex, porque no es precisamente lo que dijeron. Profe. Sí. Se refleja más a aspectos biológicos. Lo de intersex, sí. Justamente es eso. Acá obviamente entendemos que la construcción de género tiene mucho que ver con lo cultural, sin embargo, y hay personas que son personas trans, que si nací mujer me autopercibo como varón, si nací varón me autopercibo como mujer, o me puedo autopercibir como una persona no binaria o de género fluido, que es el caso del video que les había pasado de esa testa, pero las personas intersex lo son por características biológicas. Son personas, aquello que antes se conocía como hermafrodita, que son personas que cuando nacen biológicamente sus características genitales no corresponden ni totalmente a unas de mujeres, ni totalmente a unas de varones. Antes lo que se hacía es, apenas nacía este bebé, se decidía tal vez realizarle alguna operación
o se decidía, digamos, bueno, con qué género se lo iba a criar. Bueno, tienen, por sus características, se lo va a criar como que es una mujer o como que es un varón, y va a estar toda su vida realizando tratamientos médicos para asemejarse más a uno de estos dos géneros. Y en la actualidad hay todo un movimiento de personas intersex que reivindican como esa cuestión biológica con la cual han nacido y que no quieren que se las tenga que normalizar o para ser mujeres o para ser varones, sino que son eso, que defienden el hecho de que son intersex. Entonces, justo en este caso no tiene tanto que ver con una cuestión más cultural, más decidida, como que yo decía ahora, reconocerme como un varón o como una persona no binaria, sino que tiene que ver más con la cuestión biológica. Entonces, en este caso, esta persona no sería realmente ni mujer ni varón. Obviamente acá ya habría un problema, ¿no?, de dónde, en qué establecimiento ubicar a esta persona. Pero, como dijeron ustedes, tiene que ver, la decisión que se tome tiene que ver con consideraciones de seguridad y de los deseos de esa persona, que es lo que vimos la clase pasada. Se tiene que decidir en base a eso. Yo lo que pensaba era que también lo interesante en estos casos es al principio, cuando se hace el ingreso, cuando se hacen los registros y también durante el tratamiento, bueno, ir conversando con estas personas. Seguro hay mecanismos al interior para poder ir conversando con esta persona a ver cómo se siente más cómoda y más segura, para saber si en el tratamiento o en cuestiones así se siente más segura si en el caso le hace el registro un agente varón o un agente mujer. ¿Se entiende? Y pero para uno siendo agente también es violentarlo en cierto punto, o sea, para uno. Porque si usted me dice que esta persona no se autoidentifica con ningún género, ¿no? Y si vamos por el tema de los principios, de los enfoques y demás, yo acepto que él tiene, o que ella tiene, como esta diferenciación y que todo es parte de su dignidad, por lo que uno tiene que respetarlo. Pero si es un hombre que se siente más cómodo que una mujer lo requise, por así decirlo, sería violento para mí hacer ese trabajo y proceder a hacerlo, por más que él se sienta cómodo. Ok, estamos viendo temas distintos igual, porque acá, como dije, la persona intersex nace con características genitales de los dos géneros. De los dos géneros o de ninguno, digamos. No es que es una persona que transicionó, que nació efectivamente como un varón y transicionó hacia una mujer. Entonces, es un caso muy particular y muy distinto. Lo otro, me parece que es atendible eso que decís, que es parte seguramente de un montón de, qué sé yo, de dudas que tal vez tienes vos o tal vez tienen otros agentes también. Creo que en esos casos, o sea, en principio pienso que en los casos, en la realidad, a veces, no necesariamente, pero a veces pueden ser más sencillos de lo que imaginamos. Porque una persona que nació varón y que se identifica como mujer, va a tener actitudes, como, es medio difícil de explicar, pero no es que va a ser un varón con una peluca, digamos, va a ser una mujer con una corporalidad distinta a la mayoría de las mujeres, pero va a ser una mujer. Sí, obviamente en todos los casos hay que creo, como decís vos, que también hay que tener en consideración a los agentes y a las agentes que están trabajando en ese momento para ver quién se siente más cómoda haciendo determinado trabajo, quién tiene más cancha en determinada cosa, quién tiene más llegada a un interno o a otro interno. Sí, eso está bueno que también se pueda tener en consideración.
Profe, yo creo que ante esas situaciones lo mejor siempre es como que haya comunicación y que al ingreso de esa persona ya sin tener nosotros no tenemos que tener vergüenza, creo que tenemos que ser objetivos y que siempre esté la pregunta de cómo se autopercibe para poder solucionar todos estos problemas, me parece a mí. Sí, tal cual. A veces yo siento que a veces cuando hablamos de estos temas tan en abstracto, nos olvidamos que estas personas de las que estamos hablando puede ser mi compañera de la escuela, mi vecino, la persona que conozco, o sea, a veces pasamos a tener una imagen como eso, más compleja, más difusa de lo que puede ser en la realidad. La realidad después puede ser re compleja también, ¿eh? Y en cada caso también va a haber que pensar puntualmente eso, en los internos y en los agentes. Sí. Y en la actualidad, ¿usted sabe si hay algún tipo de procedimiento para esas personas? Porque sería muy malo de nuestra parte llegar al penal y encontrarnos con una situación así, ponernos a discutir a ver quién se anima y quién no a revisarlo o cómo proceder ahí. ¿Hay alguna medida, algo, o eso depende de cada establecimiento? Hasta donde la información que yo tengo, no hay un procedimiento específico al interior de los penales. Y a nivel más general, como yo les decía, no, con relación a cuando hablábamos de las mujeres, es más sencillo porque están las reglas de Bangkok específicas para el tratamiento de mujeres, y listo, no se discute mucho eso. Con estas situaciones, ¿Se cortó? Parece que sí. Parece que sí, ¿eh? Sí, parece que sí. Sí, parece que sí que se cortó. ¿sí? Se había cortado, profesora. Se había cortado. No se escuchó. Ay, sí, mal ahí. Se había cortado. Bueno, lo complejo de esto es que además que las situaciones pueden ser muy diversas, no hay una reglamentación tan concreta, por eso estamos agarrándonos de un principio que dice una cosa, de las observaciones que dicen otra, y después de principios más generales también de derechos humanos, que lo podemos pensar a partir de ahí. Perdón, alguien iba a hablar, creo que Araceli. Sí, profesora, me tengo que presentar en el juzgado, me voy a tener que retirar. Bueno. Gracias, hasta luego. Chao, nos vemos. ¿Quieren que sigamos con otro caso? Así se nos complica más todavía la cabeza. Sí, profe. Dale. Si quieres seguimos lo de la sala 2. Sí, yo iba a proponer que siga la sala 3, porque tiene un caso que también se asemeja a lo que venimos hablando, así podemos como darle más o menos tal vez un cierre a este tema de la ubicación de las personas trans, que es lo que más venimos hablando. ¿Hay alguien de la sala 3 para leer su caso? Sí, profe, ¿lo leo? Dale. Bueno, sala 3. Dice, Mari es una mujer trans que se encuentra en un establecimiento penal de Río Negro. Su ingreso causó confusión para los y las agentes penitenciarios por su identidad de género. Por un lado, por ser mujer debía ser asignada a un pabellón femenino, pero por otro lado, las dos mujeres de la sección femenina se opusieron rotundamente a compartir celdas con Mari.
Ante el desconcierto, las y los agentes tomaron la decisión de ubicar a Mari en un sector relativamente tranquilo de la prisión, en donde se encuentran 2 varones con discapacidad mental. Consigna. ¿Consideran que la decisión de las autoridades penitenciarias fue la correcta? Si la respuesta es sí, ¿por qué? Si la respuesta es no, ¿dónde ubicarían a Mari y cómo lo decidirían? Y bueno, ahí una de mis compañeras va a dar la respuesta. Bueno. Va entre todas porque no la pudimos terminar bien. Bueno. ¿Quién va a dar la respuesta? Buen día, profe. Sí. Aspirante agente Painemal. Painemal Janet. Nosotros estuvimos hablando, por un lado, que sí, que estaba bien que se haya llevado a otro sector de la prisión porque las femeninas no querían compartir celda con ella, por el tema de que es una persona trans. Entonces buscaron como una solución y hicieron como una solución para eso, buscaron para llevarlo al sector donde era más tranquilo. Obviamente en el punto 119 de los casos prácticos no me acuerdo cómo se llamaba, de los enfoques diferenciados, en el 119 dice que hay que buscar la seguridad de las personas. Entonces, para algunas compañeras estaba bien y para otras era como que más o menos. Y hasta de ahí las llegamos. observaciones. Estuvieron viendo Claro. las observaciones, buenísimo. Sí, porque se buscaba como proteger a la persona, la integridad de la persona y la seguridad, pero también de las otras internas que no querían, y se lo llevan a un pabellón masculino, también corría riesgo la integridad de la persona LGTB, creo que era. Trans, perdón. Sí. Bien. Sí, LGBT es una sigla que engloba a muchas identidades Sí, justo distintas. estaba leyendo el 119 vi ahí, entonces como que lo... Bien. Sí, este caso es Claro. muy complejo, en el que hay que ver muchas cosas. Por un lado, entra Mari, que es una mujer trans. En principio se la piensa en mandarla a la parte en la que hay 2 mujeres en ese establecimiento y las mujeres se oponen. Entonces, ahí ya tenemos un primer problema, ¿no? Porque tal vez esas mujeres también se opongan porque no se sienten cómodas, porque no se sienten seguras, y está bueno poder escuchar eso. Y no decir, bueno, es una mujer trans y va al pabellón con las mujeres y listo. Está bueno poder escuchar eso y respetarlo. Sin embargo, está bueno cuando nos encontramos con situaciones así, que nuestra respuesta igual no sea solo, bueno, lo escucho, lo respeto y no hago nada con esto, sino también poder trabajar sobre qué prejuicios pueden operar en esos casos, qué prejuicios tenemos con las personas trans en ese caso, como para pensar que vamos a estar menos seguros con esa persona que con otra persona al lado. Está bueno como escuchar por un lado a esas mujeres que deciden, que dicen que no quieren recibirla, digamos, en su pabellón, pero por el otro lado, poder trabajar sobre los prejuicios y poder trabajar sobre la importancia de que todos seamos tratados con dignidad, de que todos seamos tenidos en cuenta y que se escuchen que se tengan en Profe. consideración los derechos de todas las personas. Sí. Claro, nosotros hablamos eso, que yo creo, o sea, en mi caso yo creía que no, que estaba bien, que las mujeres no es que lo discriminaban, sino hubo casos en que fueron violadas no es este caso, pero que fueron abusadas por
trans. Entonces quizás por eso tenían miedo o no se sentían seguras al no querer compartir pabellón con él. Entonces Claro, sí bueno, buscaron sí, por eso. la persona trans y hacia las mujeres, y tampoco lo mandaron con los hombres, que también no hubiese corrido riesgo. Por eso está bueno escuchar a esas mujeres, pero igual trabajar sobre esos prejuicios. ¿Por qué? Porque así como a una persona trans la puede violar, también te puede violar un varón, también te puede violar una mujer, cualquier persona puede violar a otra. Entonces, por eso está bueno escucharlo, pero intentar trabajar con eso. Y por otro lado, en el caso puse a propósito que entonces trasladaron a esa persona a donde había 2 personas con discapacidad mental, porque en las observaciones estas aparecen muchos casos de situaciones que suceden acá en Argentina o en otros países. Y en estas observaciones contaban de un pabellón de la provincia de Buenos Aires y uno del país de Honduras, y contaban que las mujeres trans, las personas trans, eran destinadas a los pabellones de personas que habían cometido delitos contra la integridad sexual, como si las personas trans sí o sí cometieran ese delito, cuando en verdad podés estar por robo, digamos, no es que por ser trans vas a cometer un delito contra la integridad sexual. O eran enviadas a pabellones donde había personas con discapacidad mental, como en este caso. Como si tuvieran una discapacidad mental. Entonces, esas situaciones eran muy discriminatorias para esas personas, porque las estaban mandando a pabellones que no tenían que ver con su situación, y que, como sabemos, también hay que dividir por categorías a partir de las situaciones reales de las personas. Profe, por eso, sí. lo que nosotros decíamos era que tal vez la enviaron a ese lugar como era tranquilo, como para cuidar la integridad, porque no había un pabellón específico para personas trans. Entonces, en la parte de la lectura de la sala nuestra decía que era un lugar más tranquilo de la prisión. Por eso buscaron Claro. ese lugar. Tal vez si hubiera habido un pabellón específico para personas trans, hubiera sido más fácil. Sí, yo por eso también puse esto de que era un lugar relativamente tranquilo, en verdad para hacerlo más difícil, digamos, porque si yo ponía algo como más explícito de que era el pabellón que estaba titulado solo como discapacidad mental, que era problemático o algo, bueno, iba a ser más sencillo. Está bien, era más tranquilo, pero tampoco es que tiene que estar en el pabellón con las personas de discapacidad mental. Y tal vez no hay ya pabellones para personas trans en Río Negro, pero habría que, lo mismo, en ese momento ver de habilitar un espacio diferenciado, pero también intentar que esa persona no quede absolutamente segregada del resto de las actividades de los internos y de las internas. Claro, en el artículo 119 igual dice que se practica a veces el aislamiento en las personas Claro. para protegerlas sería. Claro, y en verdad es muy duro también, ¿no? Terminar aislando a esa persona. Claro, pero en ese caso, ¿qué otra opción habría, profe? A mí en este caso lo que se me ocurre es esto de poder enviar a esa persona a un espacio diferenciado, que no sea ni el de esas mujeres, ni tampoco el de discapacidad mental, pero ver cómo integrar a esa persona igual al resto de las actividades. Principalmente intentaría integrarla con las mujeres, porque ella es una persona que se identifica como mujer. Entonces, que tal vez esté separada, pero trabajar sobre esa integración de esas personas. Profe, pero por ejemplo acá en Roca, la otra vuelta había una noticia que salía que había una persona trans en el pabellón femenino y esa persona golpeaba a las otras femeninas y siempre era superior su fuerza, porque en sí su naturaleza es ser hombre, o sea, es hombre y la fuerza es superior. Entonces las otras internas se quejaban de que eran
golpeadas y que siempre ganaba porque tenía mayor fuerza y no querían que esté ahí por ese motivo, porque las violentaba. Bueno, mira, medio parecido, no sabía ese caso, pero tiene algo de parecido. Sí, pensemos también que no necesariamente tiene que tener más fuerza y no necesariamente las tiene que querer golpear, digamos. O sea, esas son situaciones que ocurren, pero también ocurren con personas que, capaz que esto ya ocurre con esas dos mujeres que estaban desde antes en el pabellón, o ocurre un montón con los varones, ¿no? Que de repente se están midiendo la fuerza y quién manda ahí adentro. Entonces, eso hay que trabajarlo con todas las personas, digamos, no solo con las personas Sí, trans. profe, pero me refiero en el sentido de la sala que a nosotros nos tocó específicamente en el caso, que posiblemente sea una situación por la cual no quieran compartir celda, que también Claro. es válido para las otras mujeres también. Sí. Sí, por eso, o sea, por eso lo puse, ¿no? Como para también poder ver que más allá del derecho que sabemos que tiene esa persona, es, bueno, ver cómo poder acomodar mejor las situaciones al interior de los penales para que todas las personas se sientan seguras. Y yo acá había marcado también del principio 9 de Yogyakarta que el inciso A dice que se debe asegurar que la detención evite una mayor marginación de las personas en base a la orientación sexual o la identidad de género, o las exponga a riesgo de sufrir violencias, malos tratos o abusos. Lo marqué por esto de que si pensamos en que esa persona vaya a un determinado pabellón, a una determinada celda sola, bueno, tengamos en cuenta que hay que evitar igual que quede totalmente aislada del resto de lo que sucede. Bueno, ¿quieren que sigamos con el próximo caso? Sí, profe. La sala 2 creo que había dicho hoy para hablar. Sí, profe, si quiere lo leo. Vale. Sala 2. La familia Sequeira tiene 2 hijos en el establecimiento penal de Roca, la rusa, la hija mujer. Tenía un cartelito dirigido a Tom. La bolsa contenía algo de mercadería, ropa, maquillajes, esmalte de colores y tintura para el pelo. Ante la queja de ambos hermanos, las autoridades explicaron que había habido un malentendido. Sin embargo, decidieron que esa bolsa no sería llevada a la celda de Tom por protección, porque los demás presos ejercerían violencia contra él si descubrieran que su familia le mandó maquillajes y cuestiones similares. Consigna. ¿Por qué creen que dejaron en la celda de la rusa esa bolsa? ¿Era para ella o para Tom? ¿Qué opinan de las respuestas de las autoridades ante la queja? ¿Cómo entran en tensión la necesidad de protección de la seguridad y el derecho al desarrollo de la libre personalidad? Bueno, nosotros con los compañeros desde un primer momento, como no saben para quién va dirigida esa bolsa, sentimos que desde el ingreso ya no hubo una comunicación y de esto de que él se pueda expresar cómo se siente, cómo se percibe, a dónde quiere dirigirse, porque no saben para quién es la bolsa y está en un lugar donde está con los masculinos y por eso deciden protegerlo y no llevar la bolsa. Pero desde el vamos se nota que hay ahí un incumplimiento o no, una falla desde comunicarse con Tom, ¿no? Porque se ve que no sabían, porque si no sabrían para quién es la bolsa. Y bueno, vimos ese detalle del artículo 66
que es del derecho del derecho del reconocimiento de expresar de género, después de la ubicación, y no sé si algún compañero quiere hablar de lo que hablamos, porque no me acuerdo ya tanto. Sí, yo hago algunos comentarios antes a lo que dijiste. Primero un comentario relacionado a algo que también dijeron antes, de las observaciones, estas que yo les compartí, que están numeradas. Lo que están numerados son los párrafos, no son artículos, porque artículos correspondería a una reglamentación. Y estos son observaciones y recomendaciones, entonces solo un comentario así muy técnico para que tengan en cuenta. Cuando hablamos de esos números, hablamos del párrafo, el párrafo 66, por ejemplo, y que ordenan y es más fácil encontrar las cosas acá adentro. Y después, dos cositas de lo que dijeron. Primero que la bolsa sí tenía un cartelito. Perdón, ¿podría repetir? Porque a mí se me corta, de a rato me anda re mal internet, no sé qué dijo. Que cuando hablamos de estas recomendaciones, de las observaciones estas, que están numerados los párrafos, lo que está numerado son los párrafos, no son números de artículos. Es un comentario al pasar solo para que lo sepan. Muchas veces se enumeran párrafos para que sea más fácil después encontrar información en los textos, pero no son artículos porque artículos corresponderían a una reglamentación, y esto en verdad son solo observaciones y recomendaciones. Y después, con respecto al caso, la bolsa sí tenía un cartelito que decía que estaba dirigido a Tom. O sea, había ahí como una comunicación. Pero sí, yo hice algo a propósito en ese caso, que no puse con qué rótulo se identificaba Tom. No puse si era un varón trans, una mujer trans, si era un varón gay, si era qué cosa. No puse nada. También para jugar un poco con eso, porque no necesariamente tenemos que estar todo el tiempo encasillándonos en una identidad o en una orientación sexual, y tal vez Tom no tiene como ninguna cuestión especial con eso, digamos, ni capaz que es un varón cis, heterosexual, digamos, como lo más hegemónico que conocemos, pero que le encanta pintarse las uñas y tenerse el pelo de color. Entonces, a propósito puse eso también un poco para despistar, y para poder hablar también acá, bueno, de los derechos no solo de un grupo, sino de todas las personas. Todas las personas pueden recibir y pueden hacer cosas que no coinciden con el estereotipo de lo que deberían hacer. Y pensaba en esto también, en que tiene que ver con el libre desarrollo de la personalidad de esa persona, que es lo que venimos hablando, y es un caso que también armé a partir de algunos ejemplos que aparecen en estas observaciones, que dice que hay personas trans que como medida de castigo o de sanción, no se les hace llegar estas ciertas cuestiones que reciben de afuera, como el maquillaje, como cierta ropa, como medida de castigo no se les hace llegar esas cosas. Bueno, perdón, ¿alguien quería decir algo más de esa sala? Hola, profe, aspirante agente Sí. Rodríguez. Estábamos enfatizando también en el párrafo 87 que dice que se viola el artículo 5.4 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, el cual establece que las personas privadas de libertad deben ser separadas con base en su situación procesal entre quienes son procesadas y condenadas sobre este punto. O sea, que si Tom era de la comunidad LGBTI, él tendría que haber estado apartado de los presos masculinos, o también eso estaba en derecho de él de decidir eso. Pero acá justamente, bueno, si es así, no se cumple con este artículo. Claro, es que esto es lo que yo estoy diciendo en este caso, o sea, yo ahí
no puse nada específicamente sobre la identidad de Tom. Porque, o sea, podemos pensar que Tom es un varón trans, entonces, bueno, ahí sí hay que tener ciertas medidas de seguridad especiales. Pero tal vez no, tal vez Tom es simplemente un varón heterosexual, lo más común, digamos, que conocemos, pero que le gusta pintarse las uñas. Por eso, a propósito, puse el caso como, bueno, por ahí no es parte de esa comunidad, y aún si lo fuera, si Tom es un varón gay, que le gustan otros varones, bueno, tiene que estar... Profe, no escucho nada, se escucha todo entrecortado el micrófono. De silencio, Rodríguez. Si Tom fuera un varón gay, ¿tiene que estar sí o sí apartado del resto de los varones? ¿Qué les parece? Profe, yo no escuché nada porque se me vive cortando. Ay, no. Y Está depende de él, complejo. ¿no? Por eso también se los escucha. Si se siente cómodo, tranquilamente puede Bueno. estar con el resto de las... Depende de cómo se brinde su seguridad. Claro, depende si no porque estás ahí seguro, adentro no es todo tan así como lo hablamos, profe. pero no puedes estar seguro. Claro, sí, tal cual. Depende de las condiciones de seguridad, de lo que esa persona manifieste también. Y además, otra cosa más, acá estamos hablando en un punto como de identidades muy estancas a veces, ¿no? Como si yo ahora hoy soy una mujer lesbiana, entonces, bueno, todo tiene que suceder de acuerdo a que soy una mujer lesbiana. Y tal vez lo soy y no lo sé, y me entero mientras me doy cuenta, mientras estoy presa, y voy cambiando también mi orientación sexual, o sea, capaz un día me doy cuenta que me gusta una mujer, otro día me gusta un varón, digamos, como tampoco todo tiene que ser tan estanco. Entonces, eso tiene esta cuestión también, además de que no está tan reglamentado, nuestras orientaciones y nuestras identidades tampoco están siempre totalmente determinadas desde el... Se cortó, profesora. Se había cortado, profesora. Bien, me estoy dando cuenta. Me voy a detener el video, así a ver si se corta menos. No sé bien en dónde se cortó, pero lo que decía era esto: a veces nuestras orientaciones sexuales y nuestras identidades de género no son tan estancas. Ahora estamos trabajando sobre cuestiones que son mucho más estancas y sobre casos muy abstractos, pero después en la realidad, capaz que una persona entra al establecimiento penal de una manera y en el medio va cambiando de pareceres, y por eso es que en cada uno de estos casos remarcamos de que cada caso hay que pensarlo en específico, relacionado a las condiciones de seguridad de esa persona, relacionada a sus derechos, al trato digno que se merece. Como también debería tratarse así cada uno de los casos, aunque no sea una persona del colectivo LGBT. Seguramente adentro también hay un montón de cuestiones a veces de que, bueno, se cambia un interno de un pabellón a otro, se lo cambia de una actividad a otro, también por cuestiones de seguridad y de sociabilidad interna. Profe, ¿se podría hablar del principio 5 del derecho a la seguridad personal en este caso? El principio 5, ¿a qué te referís con principio 5? ¿De qué? De la Yogyakarta, el derecho a la seguridad personal. Sí, totalmente, tiene que ver con eso. Profe,
Con respecto Sí. a lo que usted dijo de que, claro, nosotros por ahí encasillamos a Tom y por ahí podría ser una persona que le gusta pintarse, yo lo tomo como que fuera de estando en libertad, para mí es re común ver personas que se pinten y que no se consideren ni mujer ni varón, sino que les gusta pintarse. Pero en el contexto de estar preso, ¿no? De estar privado desde la libertad, ahí surge más la discriminación. Entonces yo creo que también todo eso por eso nosotros apuntamos ahí, pero también creo que hay que trabajar mucho con los internos para que... Ay, se le cortó, a mí sola se me cortó. No, profe, se le No, cortó a profe. ella. Oh, a ver si vuelve. Mariana, justo se te cortó en una parte, estamos igual en el internet. Sé que había además alerta amarilla de vientos en toda la provincia, así que estamos complicados. Pero sí, tal cual es lo que vos decís, o sea, en la vida cotidiana, eso, no todo está tan estanco, ¿no? Bueno, esta persona es de esta identidad, esta persona es así, esta persona le gusta pintarse las uñas. Obviamente en los contextos de encierro se presentan otras dificultades relacionadas a la discriminación, relacionadas a la seguridad de esas personas, y por eso también está bueno que nosotros tengamos en cuenta cómo asegurar mejor la seguridad de esas personas de acuerdo a su identidad, pero también cómo poder... Hay una compañera que tiene el micrófono abierto y retumba ahí mucho. está, ahí lo desactivé. Pero también pensar en un montón de otras situaciones que tal vez nosotros tenemos el prejuicio de que va a ser un problema y tal vez no lo es, o situaciones en las que hay efectivamente un problema entre internos, pero podemos intentar resolverlo, podemos poner en discusión los prejuicios, las discriminaciones y ver cómo trabajar sobre eso. No es fácil, pero bueno, no queda otra que hacerlo. Bueno, seguimos con las otras salas, que ya se nos está haciendo medio tarde. Nos queda la 4 y la 6. Profesora, yo leo la sala 4. Dale. Dice, Iván solicita a las autoridades del servicio penitenciario acceder a un tratamiento integral, hormonal, para adecuar su cuerpo a su identidad de género, autopercibida en los términos en que lo establece el artículo 11 de la Ley de Identidad de Género. El tratamiento incluye una aplicación quincenal de enetato inyectable, un tipo de terapia que se administra vía intramuscular en el hospital. Consigna: ¿qué deberían responder las autoridades a Iván? En el caso de que le nieguen dicho tratamiento, ¿por qué lo hacen? En el caso de que lo faciliten, ¿deberían tener en cuenta alguna otra consideración con respecto al tratamiento de salud de Iván? Y ahí van a responder mis compañeros. Bueno. Nosotros pensamos que el Estado sí debe brindarle un tratamiento adecuado para Iván y para todas las personas del LGBTI+, creo que es. Y también deben garantizarle un servicio de consejería y apoyo psicológico. Claro, sí, profe, nosotros también, o sea, yo leía la última pregunta que si debería tener en cuenta alguna otra consideración, y yo creo que se debe tener en cuenta de que el interno tiene que salir a un hospital, ¿no? Porque por ahí, en lo que es el penal, no tienen los instrumentos necesarios.
¿Puede ser eso también? Sí, sí, tal cual. Bueno, este caso era más sencillo, ¿no? Y yo pensaba en eso. Primero que todas las personas deben poder tener acceso a la salud, ¿no? Estén privadas de la libertad o no. Sí aproveché para mencionar este artículo específico de la Ley de Identidad de Género que habla sobre tratamientos hormonales, que por ahí es más específico de esta población, pero como dicen ustedes, estaría bueno estar atentos a que posiblemente esta persona también requiera otras cuestiones relacionadas a este tratamiento o relacionadas a la atención de su salud, que son específicas y que son distintas a las de los demás internos. Entonces está bueno eso, que tal vez tiene que salir al hospital porque hay un tratamiento más específico, o recibir, recibir otras atenciones de salud, y está bueno estar atentos a eso, y también a consultar con esa persona qué es lo que necesita, porque tal vez no conocemos tanto sobre eso. Esta era más sencilla, por suerte, ¿no? Bueno, gracias, profesora. De nada. Bueno, ¿seguimos con las 6? ¿O alguien tiene alguna duda de esta? Bien, voy a volver a mi video a ver si funciona. ¿Quién quiere leer la de la sala 6, entonces? ¿Lo leo? A ver. Sí. Dice, Omar ingresa al establecimiento penal y durante el primer registro explica al agente penitenciario que es un varón abiertamente gay, que de hecho milita en una organización por la diversidad sexual y que teme ir al pabellón de varones porque puede estar en riesgo su seguridad. Omar solicita a la gente que le permita ubicarse en el pabellón donde se encuentran las mujeres de este establecimiento. Las consignas son: ¿qué responde el agente penitenciario en este caso? ¿Accede a su solicitud? Si es así, ¿por qué? ¿Qué recaudo debe tener en cuenta? Si no accede a su solicitud, ¿por qué? ¿Y en dónde ubica a Omar? Al principio nosotros pensamos que si fuéramos agente penitenciario, por una parte se le niega el modelo al pabellón de las mujeres por el tema de la seguridad de las mujeres, y se le podría trasladar a un pabellón para personas LGBT, si hay. Para personas gays. Bien, sí, en este caso era claro que la respuesta a ver si podía ir al pabellón de mujeres tenía que ser negativa, porque es un varón, y es un varón que se identifica como varón. Y sí, entonces está bueno esto de pensar otras soluciones. Entonces, si él sabe que no va a estar seguro en el pabellón de varones, o pensar si de repente hay eso, como dicen, hay uno en el que hay personas LGBT, puede ir ahí, o se puede pensar adentro de los pabellones de varones esto, si hay uno que tal vez los penitenciarios ahí saben que hay un pabellón que hay, no sé, 2 varones que son re tranquilos, que no le van a hacer ni problema, bueno, pueden mandar ahí, o sea, esto es lo mismo. En cada situación concreta se puede ver cuál es la mejor solución para esa persona. Este era más fácil también, los 2 más fáciles quedaron para el final. ¿Tienen alguna duda o alguna cuestión que hayan discutido en relación a esto? No, llegamos. Ok, bueno. Bueno, ya terminamos con las salas. Nos estamos pasando un poco de la hora, así que voy a intentar, bueno, no me voy a explayar tanto en lo que queda. Esto, como ven, es un poco más difícil este tema, y cada caso va a ser una situación particular,
como lo es con cualquier interno o cualquier interna, que también todos tienen sus particularidades y sus necesidades y sus personalidades, digamos. Pero bueno, la idea es poder, a partir de estos principios de Yogyakarta y de las observaciones, ir sacando conclusiones de qué sería mejor, qué sería más seguro para estas personas. Tengo algunas cosas para compartirles relacionadas a la clase que viene, al examen, y a lo que me había dicho una compañera que, ay, no me acuerdo el nombre ahora, al principio, Mella, que me dijo que no entendió nada hasta ahora. Ahí estás. Voy tema por tema. Con respecto a la clase que viene, la clase que viene va a ser la última que tengamos antes del examen, porque ya la otra semana van a ser los exámenes. Y la clase que viene vamos a tener una invitada, va a venir una persona que trabaja en el Poder Judicial y que ha trabajado mucho con las mujeres en las cárceles de Río Negro, entonces tiene un montón de conocimiento como de la realidad y le gusta mucho ese trabajo, así que ella va a venir a contar un poco sobre su trabajo, sobre esa realidad que ella conoce, y bueno, obviamente también le pueden hacer, si quieren, preguntas, comentarios, lo que sea, lo pueden hacer. Tengo un videíto también para que vean para la clase que viene, voy a ver si ya se los subo para que lo vean o lo vemos en la clase. Y también podemos hacer como un cierre, si tienen ciertas dudas de cara al examen, podemos aprovechar esa clase. Con respecto a lo que me decía Mella, lo que se me ocurre es lo siguiente, porque también la otra vez en el recuperatorio hablaba con un compañero que también estaba con muchas dudas, que podemos agregar alguna clase de refuerzo, porque hoy ya no llegamos, la clase que viene no vamos a llegar a repasar tanto, entonces podemos alguna tarde, yo esta semana imposible, pero la otra semana, el miércoles, jueves o viernes, podría agregar alguna clase como de refuerzo y de dudas específicamente sobre esta parte, sobre la materia en general, que podemos aprovechar, y también si no sería obligatorio, entonces si solo vienen las personas que tienen ciertas dudas puntuales, va a ser más sencillo que las conversemos, más sencillo que ahora que somos 68 personas en este momento. Así que podemos hacer eso, me escriben, Mella, ¿vos te parece? Bueno, sí, a mí sí, porque quiero entender el tema, si no, en el parcial estoy al horno. Es como Bien. lo mismo que me pasó la otra vez, tipo, lo pude entender, una compañera me lo explicó todo, me senté, leí, resumí, toda la huevada. Uy, perdón por la palabra. Y bueno, y lo pude hacer. Pero nada, en eso estoy perdida, como que no sé dónde tengo que ir a buscar, no sé si no presté atención en las clases o qué hice, estuve, pero bueno, como que estoy perdida. Puede ser de la semana que viene, miércoles, jueves o viernes a la tarde. Después podemos ir hablando mejor, mandamos un mensaje y hablamos mejor, y si alguien más quiere participar, avíseme y coordinamos. Sí, aprovecho para hacer un mensaje en general en relación a esto. ¿A dónde buscar las cosas? En el campus. Yo en el campus voy subiendo el material que tienen que leer relacionado a cada clase, y es el lugar privilegiado para buscar la información. A veces se me van a internet y es más difícil, o sea, a mí hasta me parece más trabajo para ustedes, porque tienen que ir a buscar una información que yo ya se la subí al campus. Es más fácil entrar al campus, ver lo que está ahí y listo, y además se aseguran de que está bien, de que son los documentos oficiales que hay que tener en cuenta, y eso. Y después... Profe. Se le cortó. Sí. Les va a interesar mucho, que es tema examen. Profesora, se cortó.
¿Ahí me escuchan? Sí. Dije la palabra examen y se cortó. Sigo con ese... Sí, ya es el segundo examen y después tienen los finales obligatorios, pero ya es el último de la materia. O sea... Profe, ¿usted ya sabe cómo va a ser el examen? Sí, y de eso les voy a hablar ahora, que la semana que viene igual lo voy a repetir a todos, pero ya se los quiero ir adelantando para que lo sepan. El examen va a ser así. A ver, la semana que viene, miércoles 6, tenemos clase con invitada. Y la otra semana es la semana del lunes 11. El examen, yo se los voy a mandar, va a ser un escrito que van a tener un par de días para resolverlo, como si fuera más parecido a un trabajo práctico que tienen que entregar. Les voy a mandar las consignas el lunes 11, y ustedes me lo van a entregar, tienen tiempo hasta el sábado 16, así que tienen muchos días. La particularidad que tiene es que lo van a hacer en grupos de a 2. ¿Y por qué quiero que lo hagan en grupos de a 2? Porque quiero que ustedes lo puedan presentar por escrito de una forma que esté ordenada, que esté bien escrito, que se entienda, y para eso se me ocurre que si trabajan de a 2, van a poder corregir, revisar mejor el texto y corregirse mejor entre ustedes también. A veces yo sé que a algunos les cuesta más, les cuesta menos escribir, entonces si trabajan de a 2, por ahí pueden ver entre las 2 personas si se entiende lo que están diciendo. Además, sí. ¿Podemos elegir el compañero? Sí, yo ahora ya les voy a explicar el mecanismo por el cual me van a avisar a mí, pero sí, pueden elegirlo entre ustedes. La idea del examen, además, es darles algunos casos prácticos. Tal vez no es todo caso práctico, pero posiblemente sea algo así como, todavía no lo tengo bien pensado, pero posiblemente sea 2 casos prácticos y alguna pregunta un poco más teórica, una cuestión así. Entonces, también que estén de a 2 va a servir para que puedan discutir, como fuimos haciendo en estas últimas 2 clases, sobre esos casos, sobre las dudas que les generan, ir a buscar en el material cómo pueden justificar la decisión que están tomando ustedes en ese caso, y así. Profe, perdón que le interrumpa. Sí. ¿Puedo hacer una excepción y podemos hacer 3 compañeras? No. ¿No? Porque tenemos una compañera Mary que está en la Marque y está sola ella allá. Pero se pueden conectar por internet con otras personas. Ok, bueno, está bien. Sí, ya se me hacía como mucho lío que sean 3, es más difícil para la corrección y para saber que están funcionando los grupos. La verdad es que eso por ahí es lo más importante, saber que de a 2, bueno, es un grupo que tiene que funcionar. Entonces, con respecto a las duplas, esto yo ya se los voy adelantando para que ustedes puedan ir conversando entre ustedes y eligiendo parejas, y dejé, lo estoy por activar en este momento en el campus, en la parte de la clase de hoy, armé un foro, que ahí lo voy a poner visible, que se llama Parejas para examen final, puse, ya lo voy a corregir porque esto está mal, parejas para segundo examen. Y la ¿Puedo idea hacer es una pregunta? Sí, ahí va. La idea es que ustedes en el foro puedan ir escribiendo las parejas que van a ser grupo. Sí. Creo que nosotros somos 99. La persona que queda sola. Bueno, ahí si queda una sola persona, lo vemos. Por eso también... 5, ¿no? ¿Cómo? Que acá en el chat a veces somos 80, 90, nunca llegamos así a mucho. Claro, sí, hay algo medio indefinido en saber exactamente cuántos somos. Lo que pasa es que hay gente que trabaja y por ahí
es que ya estoy habilitando, por eso ya estoy habilitando para que ustedes me anoten las parejas acá, así vamos viendo si alguien se queda sin pareja, si alguien queda afuera, bueno, iré uniendo yo, si no. Pero por eso si ya ustedes ya saben que con una compañera, con un compañero ya tienen más confianza, trabajan mejor, ya lo pueden hacer juntos. Sí me gustaría hacer una prueba, a ver si habilité bien el foro, si alguien puede ir al campus y probar con comentar ahí para asegurarnos de que eso funciona. Alguien que esté Sí, con la profe, compu. funciona, se puede responder. Bueno, listo, perfecto. Después, la clase que viene podemos hablar más dudas con Sí, respecto funciona. al examen. Si tienen, y por lo pronto sería eso. Bueno, profe, gracias. Bueno, de nada, nos vamos hablando. Bueno, listo. Si nadie tiene más dudas, preguntas. Profe, Mella, si usted Sí. quiere directamente ponga el día y el horario en el campus ahí y me conecto. Dale, va a ser para la semana que viene, así que en unos días que me acomode mejor la agenda, lo escribo entonces. Bueno, dale, profe. Gracias. Listo. Bueno, de nada. No, el foro lo puse en la clase, en la parte de en la sección de la clase de hoy, que dice, se llama parejas para segundo examen. Bueno, cualquier cosa, nos estamos hablando, nos vemos el miércoles que viene. Chao, profe, buen día. Adiós. Chao, profe. Chao, profe. Profe. Chao, profesora. Chao, profe, que tenga un buen día. Igualmente.